Arratsaldeon, eskerrik asko etortzeagatik. Bueno, me voy a presentar, yo soy Ángel Llanero y soy director de cohesión del territorio de la Diputación Foral de Vizcaya, y me acompaña pues, un arquitecto del Departamento de Transportes, Movilidad y Cohesión del Territorio, que somos los que estamos llevando este proceso de revisión, y luego pues el equipo, representantes de las empresas que nos están ayudando en esta revisión. Luego os presentaré el de Estudio K, Basoinsa, y luego Paisaje Transversal y Inguru nos llevan a la parte de participación. Bueno, ¿qué plan territorial parcial? ¿Qué es eso? Bueno, pues es un instrumento de ordenación del territorio. Es decir, es un documento en el cual ponemos una visión estratégica de cómo queremos que sea el territorio en los próximos 15, 16 años. A efectos de ordenación del territorio, la comunidad autónoma vasca está dividida en áreas funcionales. Y cada una de esas áreas funcionales tiene un PTP, en el cual pues, dicen cómo quieren que sea su territorio. La de Bilbao Metropolitano está compuesta por 35 municipios y vivimos en torno a 900.000 personas en todo este área. Es el área funcional mayor que hay en todo el País Vasco. Bien, pues Bilbao Metropolitano tiene ya un PTP vigente, y este PTP se aprobó en el año 2006. Del año 2006 aquí ha habido cambios de carácter legislativo que afectan, entre otros temas, al tema medioambiental, al aspecto de participación ciudadana y a otros. Ha habido también sentencias judiciales que han anulado algunos de los artículos del PTP vigente. Y luego se ha habido durante todos estos años una gran crisis económica y ha habido cambios en la estructura socioeconómica del país. Todo esto y otras cosas más nos han aconsejado a revisar esta visión estratégica, en repensar si vamos en el buen sentido, en el buen camino, o hay que cambiar, o hay que ajustar algunos parámetros. Y por eso, bueno, pues el año pasado iniciamos, en el 2016 iniciamos este proceso de revisión. A finales de año, el año pasado presentamos el documento de información y diagnóstico. Este año, en el día 19 de enero, presentamos en Juntas Generales el documento de avance, que es la siguiente fase, y desde ese mismo día está colgado en la página web este documento, el documento de avance. Está a disposición de cualquiera que quiera consultarlo. Además, hemos iniciado un proceso, una exposición itinerante que va a pasar por los 35 municipios, y en esa exposición lo que enseñamos son los objetivos de este avance. Tratamos de que sea en un lenguaje pues, asequible al gran público, porque esta es una materia pues, que para los que no son especialistas pues, es un poco ardua, pero bueno, hay unos paneles, una exposición que va a pasar por todos los municipios. Aquí no sé cuándo tocaba en Basauri. Seguro que lo sabe Aida. Aida, ¿aquí cuándo es? ¿Sabes de memoria? ¿Lo sabes de memoria? Bueno, a ver, si no, en la página web está puesto, se anuncia de una semana para otra. Pues, en la Casa de Cultura, ¿no? Vale. ¿Qué más? La semana pasada nos reunimos con los representantes técnicos y políticos de los equipos de gobierno de los 35 ayuntamientos. Y esta semana hemos iniciado una serie de foros ciudadanos. Empezamos el lunes
ya más dirigidos a la ciudadanía, a todo aquel que se quiera acercar, ¿no? Empezamos en Portugalete el lunes, ayer estuvimos en Sondica, hoy estamos aquí, en Basauri, mañana estaremos en Guecho y el lunes estaremos en Bilbao. Y el objetivo es hacer una breve presentación del documento. Hoy la hará Aitor Sarria de Estudio K. A continuación haremos una breve presentación, perdón, haremos una breve presentación del documento inicial estratégico que forma parte del procedimiento ambiental y nos lo hará Cristina López de Basoinsa. Y luego, entre Aida López de Inguru y Iñaki Romero de Paisaje Transversal, que son los que se encargan de la participación y la dinamizan, pues nos explicarán cómo teníamos pensado que se desarrollara el resto de la sesión de forma que podamos conseguir que nos trasladéis la mayor parte de opiniones, sugerencias, quejas, en fin, de una vez de que hayáis visto este resumen del documento, pues con las ideas que tengáis, si tenemos unos paneles, ellos nos explicarán. Yo creo que sin más lo mejor es que empiece. Bueno, Arratsaldeon, gracias por venir y a ver si conseguimos explicar el avance, ¿verdad? Es una visión, no tanto explicar, sino ver qué puntos son los que hemos tratado y para que os hagáis una idea, luego podéis ir al documento y profundizar si acaso. Vizcaya y el área funcional, como decía Ángel, está constituida por 35 municipios, desde Ceberio hasta Lemoy, hasta Musquiz, Larrabecho por otro lado, 900.000 personas y una superficie importante. Entonces, el avance propone pautas para establecer ese modelo territorial y lo que buscamos con el avance y con estas jornadas precisamente es poner de manifiesto los problemas y debatir sobre ellos. Y entonces nuestro interés está en que sea un trabajo compartido por las administraciones y por la ciudadanía y participado también, tanto por las administraciones como por la ciudadanía. Para definir el modelo partimos del diagnóstico integral, que no sé si otra vez estuvisteis, hicimos una exposición de las conclusiones del diagnóstico, por un lado, y la participación ciudadana que en aquel momento se produjo y ahora volvemos a hacer, ¿verdad? Y entonces, esta es la entrada, digamos, y definimos una serie de objetivos estratégicos o generales, que son 10, que nos van a orientar en la propuesta de modelo. Y estos objetivos estratégicos se desarrollan en unos objetivos operativos, que ya son objetivos más concretos. Es qué queremos conseguir con el avance del PTP y qué se quiere conseguir con el documento para la aprobación inicial. Los criterios, que son las condiciones que tenemos que cumplir para poder hacer las propuestas que hagamos. Y luego las actuaciones, que tienen como dos caminos, ¿no? Uno, las líneas de actuación, que son lo que el PTP sí puede marcar, sí puede definir. Y en cambio las directrices son los aspectos que al PTP le gustaría que se llevaran a cabo, pero que no están en su mano. Pues véase todo lo que tiene que ver con lo sectorial o cuestiones que son competencia de los ayuntamientos, ¿no? Porque hay diferentes escalas de normativa y por eso lo hemos establecido así. Los aspectos que se contemplan son el medio físico y la infraestructura verde, el hábitat rural, el hábitat urbano, paisaje y patrimonio, movilidad logística, gestión sostenible de los recursos, sistema de equipamientos y áreas de esparcimiento, lo que tiene que ver con el ocio, y luego una serie de cuestiones transversales, que luego veremos son género, cambio climático, etc. Partimos, esto forma parte del diagnóstico, pero lo queríamos traer ahora para introducirnos en el tema. Tenemos unos condicionantes territoriales importantes. Uno es la orografía. El territorio que tenemos es todo menos llano. Todo lo que no está prácticamente urbanizado tiene pendientes mayores del 20%. Y tenemos una densidad de población muy alta. Aquí estos son las diferentes áreas funcionales y está representada la densidad de población que hay. Cuando la media de la comunidad autónoma es de 300 habitantes por kilómetro cuadrado,
En el funcional estamos en los 1.800, casi 6 veces. Y en el suelo artificializado sucede otro tanto. Tenemos que en el área funcional de hilo metropolitano casi la cuarta parte del territorio está artificializado y en cambio la media de la comunidad es del 7. O sea que vemos que estamos en una zona muy urbanizada y muy habitada, por decir alguna cosa. Otro punto a tener en cuenta es la demografía, bueno, la variable social en este caso. Ya veis que la pirámide de población, aquí conoceréis seguramente, ¿no? Es la parte más joven y la parte menos joven de la población. Ya en 2006 empezaba a no ser una pirámide, pero es que en el horizonte del plan, en 2027, el grupo más gordo se sitúa en torno a los 50 años. En este gráfico de aquí vemos que el azul, este clarito, sería la población en el horizonte del plan y el morado, la del 2031, creo que es, y prácticamente se igualan, están muy cerca, teniendo en cuenta que esta es la población entre 20 y 65 años y esta es la población mayor que esa edad, pues tenemos un problema, ¿no? O algo que habría que contemplar, por lo menos. Y bueno, y esta es la evolución esperada de población. Otro punto a tener en cuenta es el tamaño medio familiar. Cuando hablamos de necesidad de vivienda, que nos solemos apoyar en eso, tenemos por un lado lo que varía la población por demografía propiamente dicha, y el otro aspecto que hay que tener en cuenta para decir cuántas viviendas hacen falta es el tamaño de las familias, ¿no? Se hace una media y entonces aquí los rojos estaban cerca del 3, creo que era, 3 miembros por... es una media, pero son 3 miembros por familia, y en cambio ahora estamos por debajo del 2,5. En cuanto a los aspectos más económicos, este gráfico, este mapa, lo que representa es la relación del empleo con la población entre 20 y 65 años, ¿no? 59. Bueno, el asunto es que tenemos en la zona de Chorierri tenemos casi 4 veces empleo por cada habitante de esa edad, de ese umbral de edad. En cambio, en algunos municipios, que son esos que están marcados de azul, no llega a 0,3, no llega a la tercera parte, ¿no?, de lo que haría falta. Entonces eso, además del problema que es para el municipio, lo que supone es una serie de movimientos de población que todos conocemos. Entonces, los objetivos esos generales o estratégicos son 10 y ahora vamos a ir por cada uno de ellos, bueno, revisando un poco las líneas de actuación y directrices y por qué. Luego en el documento hay un anejo que desarrolla todo esto en tablas que, bueno, es mucho más extenso. Entonces, el objetivo primero es la preservación y la potenciación de la biodiversidad y los valores naturales. Se desarrolla en 2 apartados, uno, infraestructura verde, y el otro, el hábitat rural. La infraestructura verde es un concepto relativamente nuevo que lo que habla es se conforma una red o se planifica una red que conecta los espacios naturales, seminaturales, los espacios que tienen interés natural y que a las personas, a la población, nos da bienestar, ¿no? Nos da salud, o puede ser el aire que regeneran los bosques o conseguir que tengamos los ríos limpios, todo ese tipo de cosas son el paisaje, son lo que se llama servicios ecosistémicos. El ecosistema nos da beneficios a la población que vivimos en estos entornos. Para ordenar el medio físico, ese medio natural, nos apoyamos en unas herramientas. Una es las categorías, que lo que hacen es, de alguna forma, pues como la calificación en los suelos de las ciudades, en el suelo urbano, pues aquí también se establecen unas categorías y se permiten unos usos, se propician unos usos y se prohíben otros. Sobre esas categorías se plantean todos los condicionantes que tenemos, ¿no? Aquí tenemos los espacios naturales protegidos que tienen su propia normativa, los lugares de interés geológico, las áreas inundables, todo eso son condicionantes que están y por esto se llaman condicionantes superpuestos, ¿no? Y lo que sí hemos querido aquí definir es, con esa idea de proteger la biodiversidad y los valores naturales, lo que hemos definido es una serie de corredores ecológicos, que son estas franjas verdes
y azules, porque la infraestructura verde, aunque se le da ese nombre, tiene como dos redes dentro, ¿no? Una, la red azul, la que está asociada a los cauces, y la red verde, que sería todo esto, ¿no? Que nos conecta diferentes áreas de interés entre sí, con las áreas funcionales limítrofes. Y por otro lado, hemos detectado los puntos rojos estos, que son los puntos de conflicto con las infraestructuras. Es decir, si un animal pasa por aquí, pues cuando se encuentra por la autopista, pues lo tiene un poco complicado. Y una serie de elementos complementarios que también nos producen eso, ¿no? Nos dan calidad de vida, que son los parques metropolitanos, parques de uso más o menos intensivo, pero que tienen un carácter metropolitano, de historia funcional, las playas, y luego el sistema general de espacios libres, que aunque es una cosa muy urbana, porque el sistema general de espacios libres es de escala urbana, pero la idea es poder conectar la escala urbana con esas áreas más externas o más de un ámbito más del área funcional, ¿no? Más metropolitano. Con el hábitat rural hacemos, por lo tanto, las herramientas son las mismas, son las categorías. Hay una serie de condicionantes superpuestos, como pueden ser los montes de utilidad pública, y como propuesta algo diferente se establecen o se proponen unas áreas agropecuarias estratégicas donde tendría que haber una gestión activa del territorio para aprovechar su potencial, y algunas ubicaciones potenciales para huertos urbanos. Si luego tenéis alguna pregunta, no hay problema para que conteste. El objetivo segundo es un modelo urbano más equilibrado entre necesidades y oferta de vivienda y de actividad económica. Como habéis visto en unas diapositivas anteriores, hay un desequilibrio entre dónde está el empleo y dónde vive la gente, o dónde vivimos la gente. Por eso, siempre evitando el consumo de nuevo suelo, es decir, no queremos afectar más suelo natural ni rural. Tenemos que buscar un modelo urbano más equilibrado. Dentro de ese no ocupar suelo aparece rehabilitar las viviendas, por un lado, porque tenemos un parque de viviendas importante que está más o menos envejecido, pero también adecuar sus tipologías, es decir, las viviendas en teoría tendrían que ser más pequeñas o tendrían que tener otro tipo, tienen que ser accesibles para la gente mayor, que cada vez seremos más, eliminar las barreras urbanísticas, etc. Y la otra parte de esto es no solo decir dónde puede haber o debería haber industria y residencia, pero en los casos en que ya está hecho, pues mejorar el transporte público que nos conecte esas dos zonas, ¿no? De vivienda y de empleo. La cuantificación residencial es un tema que afecta sobre todo a la hora de planificar en lo urbano. Tenemos unas fórmulas para calcular la oferta que tiene que hacer un planeamiento, pero bueno, ahí no voy a entrar porque me parece que se escapa un poco de esta exposición. En cuanto a las actividades económicas, el modelo que tenemos ahora ya tiene una especialización terciaria alta. Estamos del 80% de terciario y el 20% de industrial. Hablando para resolver ese desequilibrio, lo que buscamos es favorecer lo posible la ubicación de los empleos al lado en zonas urbanas consolidadas, es decir, no desplazar el empleo fuera, sino que esté en las áreas urbanas. Fomentar los polos de actividad en suelos en torno a paradas de transporte público, pues encima, bueno, creo que se entiende, ¿no? Para que no tengamos tanta movilidad en el coche. Evitar la exclusión de las actividades económicas, de las actividades productivas, cuando esas actividades no son incompatibles con la vivienda. Que hay muchas industrias que conocéis que son muy molestas, pero hay otras que pueden convivir con una vivienda. Favorecer el comercio en centros urbanos y mejorar la accesibilidad mediante transporte público a los centros de producción. Aquí estamos pensando en los parques tecnológicos, por ejemplo. Bueno, revisión y adecuación sería el objetivo 3. Revisión y adecuación de las circunstancias actuales planteadas en el PTP vigente. Hay un tema, eso tiene que ver con todos los suelos que están potencialmente contaminados. Entonces, si no queremos disponer de nuevo suelo, lo que tenemos que hacer es regenerar el que tenemos ahora. Y no solo eso, no solo poner en valor los suelos vacantes, sino rehabilitar también pabellones industriales que están obsoletos o fuera de uso,
Y ya desde el punto de vista más de la planificación, pues tener en cuenta cuando estamos planificando en un municipio, pues tener en cuenta desde el principio, saber qué suelos están más o menos contaminados y así poder destinar unos usos que sean más compatibles con esos suelos. El punto cuarto es invertir la pirámide de movilidad basándose en intermodalidad, accesibilidad en transporte público y modos no motorizados. Ahora mismo ya sabéis que prácticamente para desplazarnos a cualquier sitio, bueno, en Basauri estamos bien comunicados, no sé si habéis visto lo de Basauri, pero hace falta el coche. Y lo que se pretende con este PTP, o por lo menos con el avance, es dar la vuelta a eso y que sea el peatón y la bici, entre otros, en que sea ¿no? la cúspide de la pirámide. Por eso queremos dar la vuelta. Y el otro aspecto es el transporte público. Por eso, mejorar la accesibilidad al transporte público. Bueno, primero, promocionar los modos no motorizados en su transporte público, que es lo que he dicho. Realizar la cooperación entre diferentes operadores, pues no sé, cosas como la Bari, que están muy bien, pero ahí se puede avanzar mucho, ¿no? En tarifas, en horarios. Planificación estratégica y coordinada entre redes ciclables y peatonales, porque aunque son modos parecidos, pero tampoco son lo mismo, las velocidades son diferentes. Redistribuir el espacio a favor de los modos no motorizados y transporte público, no vaya a ser que las carreteras vayan creciendo cada vez más, sino que, bueno, que eso esté, que favorezca al peatón, ¿no? Y al transporte público, y mejorar la accesibilidad al transporte público, que si uno va en esa intermodalidad que hablamos, si uno va con una bici o con un coche de niños, pues que no tenga problemas para llegar al vagón, por ejemplo. En movilidad ciclable, estamos hablando de lo mismo, pero la movilidad ciclable no como yo voy en bici por ocio, que me gusta hacer deporte, sino para poder hacer las actividades cotidianas, ¿no? Pues que son empleo, acceso a equipamientos, servicios, etcétera. De manera que eso facilite, ¿no? los desplazamientos cotidianos entre residencia, trabajo y ocio y que conecten con los nodos de intermodalidad. Es decir, si yo puedo ir andando o en bici, llego a una estación, ahí cojo el metro, el tranvía o lo que sea y me desplazo a mi trabajo, a mi ocio, a donde yo quiera, ¿no? O necesite. Dentro del transporte público, los modos ferroviarios son muy importantes. Y hablamos de modos ferroviarios porque en este avance no hemos definido cuál tiene que ser el modo, porque para eso ya hay que hacer estudios mucho más profundos de umbrales de población, etcétera. Pero sí que sabemos que tiene que haber transportes de alta capacidad o de una capacidad media por lo menos que nos vayan conectando todos esos puntos que hemos dicho. Intermodalidad y logística, intermodalidad más desde el punto de vista del usuario y logística más desde el punto de vista de las mercancías, pero hacen falta nodos donde se puedan producir esos intercambios, ¿no? Bueno, el objetivo 5 es una perspectiva unitaria y conjunta del patrimonio material e inmaterial como expresión de identidad, riqueza y empleo. Aquí vamos a ver, estamos por la creatividad, diferenciamos paisaje y patrimonio. Ahora mismo tenemos una fuerte presión sobre todos esos elementos. Tenemos muchos espacios degradados que tienen salpicados elementos de interés. Y en general lo que se produce es que tenemos diferentes elementos que están como desconectados, ¿no? Podemos arreglar una torre aquí o un elemento industrial allá, pero se van haciendo actuaciones individuales o no demasiado integradas. Entonces, por lo que se refiere al paisaje, hemos hecho un análisis previo de cuáles son las categorías de paisaje que se detectan en este área funcional, una serie de puntos conflictivos, pero cuando se redacte el siguiente documento del PTP, lo que sí va a hacerse es a la vez un catálogo de paisaje que ya está en marcha. En cuanto al patrimonio, lo que os decía, da una perspectiva conjunta y unitaria en sus diferentes dimensiones, pero teniendo en cuenta no solo el patrimonio material, sino también el inmaterial, ¿no? Que pueden ser fiestas, deportes tradicionales, en un concepto de patrimonio territorial
precisamente por esa visión integradora de todos los elementos que constituyen nuestro patrimonio, que esté articulado en su entorno y que permita la adaptación a cambios funcionales. Si tenemos un edificio que se está abandonando porque el uso que albergaba, pues no sé, un convento, ¿no? Está abandonado, pues darle otro uso. De eso hablamos con la adaptación a cambios funcionales. El objetivo 6 es restricción de crear nuevos equipamientos y áreas de uso masivo en continuidad con las tramas urbanas existentes. Perdón, sin continuidad. ¿Esto qué quiere decir? Hay equipamientos docentes, sanitarios de muchos tipos que están desconectados con las tramas urbanas, con los pueblos, con las ciudades. Entonces ahí tenemos dos caminos para actuar. Uno, recomendar, o si se puede prohibir, pero en principio recomendar que no se sigan produciendo ese tipo de asentamientos, y por otro lado conectar los elementos pues con todo eso que hemos dicho, ¿no?, de vías ciclables, vías peatonales, etcétera, o transporte público, que es lo que reflejan esas líneas rojas, ¿no? Podemos actuar limitando ese tipo de crecimientos o, si no, mejorando la conexión entre los que tenemos y con la población. El objetivo 7, establecer una estrategia supramunicipal en el conjunto del territorio. Bueno, los planeamientos son competencia municipal, entonces muchas veces los ayuntamientos actúan como ellos necesitan, pero claro, eso desde el punto de vista territorial no se puede, no sé, precisamente el PTP está para ordenar este tipo de cosas, y más en concreto en el ámbito de la ría, el PTP, la revisión del PTP, pues tendrá que hacer un estudio mucho más profundo para ver cómo se coordina todo eso. Dentro del objetivo 8 está integrar de manera explícita las cuestiones transversales en el modelo. Todo este tipo de cuestiones transversales pueden ser género, infancia, salud, cambio climático, accesibilidad, euskera. Nosotros cuando hacemos este tipo de trabajos la estamos teniendo en cuenta, la venimos teniendo en cuenta hace tiempo, pero tenerlo en cuenta no es suficiente porque hay muchas cosas que se tienen que visibilizar. Por eso hablamos de integrar de manera explícita, ¿no? Porque para que eso tenga importancia y para que se conozca y nos hagamos conscientes de ello, pues tiene que estar escrito en apartados concretos, ¿no? Y estos dos últimos objetivos son un poco más sencillos, diría. Uno es priorizar y coordinar las actuaciones que proponga la revisión, es decir, no basta con hacer un plan, es más que decir qué voy a hacer, hay que decir cuándo lo voy a hacer, qué presupuesto va a tener, quién se va a encargar de hacerlo. Por eso hablamos, ¿no?, de priorizar, coordinación de actuaciones y priorización. Eso en el taller sí que aparecen, vais a trabajar, ¿no?, con unas gomechas y así, precisamente para ver qué os parece más importante, qué es lo que vosotras pensáis que habría que priorizar frente a otras cuestiones. Y por último, el objetivo 10 es un objetivo que engloba a los anteriores, y lo que se busca es procurar una estrategia territorial equilibrada, inteligente, inclusiva, interrelacionada y participada. Tenemos que aprovechar el potencial que tiene esta área funcional, con cerca de 900.000, casi 1 millón de habitantes, que está bien situado, que tiene un paisaje y un entorno natural importante, y que además alberga también una actividad económica, una actividad productiva importante. Entonces son potenciales que hay que aprovechar. El PTP debería potenciar eso. Y eso es todo. Ahora Cristina os contará la parte más medioambiental. Sí, te voy a pedir ayuda en descargando la presentación. Eskerrik asko. Bien. Kaixo eta eskerrik asko etortzeagatik. Ya en las primeras presentaciones que hicimos en la fase de diagnóstico e inventario, no sé si estuvisteis, ya fuimos diciendo que la variable ambiental, lo que es la protección e incluso impulso de todos los recursos naturales del área funcional, eran una variable imprescindible en la revisión del PTP, que lo tenía en cuenta el actual, pero sí que es cierto que en estos años ha habido muchos cambios, mucha nueva normativa y otra visión que nos obliga a tenerlo en cuenta desde el principio.
Yo os voy a contar las cosas principales así un poco rápido. Si luego tenéis más interés os daré las explicaciones que necesitéis, más que nada porque hay cosas que igual no son tan interesantes y lo importante es que luego vosotros mostréis vuestras opiniones. Pese a que hemos dicho que la variable ambiental ha estado desde el principio presente y era una cosa que teníamos en cuenta y que pensamos que era muy importante que estuviese recogida desde el principio, sí que es cierto que los planes, tanto a nivel estatal como dentro de la comunidad, tienen una normativa que les obliga a hacer lo que se llama un trámite ambiental. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que a la vez que se va a hacer el avance, o que se ha estado haciendo el avance y vamos a seguir haciendo este nuevo plan, nos obligan a que evaluemos ambientalmente qué está pasando en esa tramitación, ¿no? Vamos haciendo una ordenación urbanísticamente, pero lo evaluamos ambientalmente también. Y en esta fase de avance lo que hemos hecho es lo que llamamos documento inicial estratégico, que el artículo 6 de esa ley que os pongo ahí ya nos obliga a recoger una serie de parámetros que el documento tiene que llevar. Este documento, aparte de evaluar el avance que nos ha comentado Aitor así como un poco breve y sintético, lo que va a hacer es decir que este plan ha iniciado un camino y entonces a la vez estamos iniciando el camino ambiental, ¿no? Ese camino paralelo de lo que se hace en la ordenación, pero que veis recogido en la parte ambiental. Estos son los apartados que lleva ese DIE, que de alguna manera son los apartados que la normativa nos marca. Sí que es cierto que hemos ido metiendo alguna variable, porque sí que, como hemos comentado, el área funcional nos parecía que tenía el peso suficiente como para mejorar ese documento si podíamos, pero lo cierto es que todos estos puntos son los que la normativa nos obliga a recoger. Y hemos ido poniendo aquí una síntesis de las principales cosas que ha recogido ese documento inicial estratégico. El primero nos dice qué objetivos de este avance son ambientales, ¿no? Lo que interesa es saber si verdaderamente la variable ambiental también está recogida en los objetivos del avance. Así de forma breve, y ya le hemos escuchado a Aitor, prácticamente los primeros 7 de esos 10 que nos han explicado llevan ese recurso natural o esas ganas de mejorar ambientalmente recogidas, ¿no? Yo he puesto aquí algunos de los objetivos que ya ha dicho Aitor, que además son los que en este proceso de trabajo se han ido repitiendo una y otra vez, ¿no? El área funcional no tiene mucha biodiversidad, pero sí que es real que quedan recursos naturales igual no muy bien continuados o fragmentados, que pierden un poco de valor, pero sí que es cierto que el avance está buscando conservarlos y que de alguna manera tengan su peso. Como una idea clara, nos alejamos de la nueva ocupación y lo que buscamos es una regeneración de suelos. Eso también lo ha comentado Aitor, la regeneración de suelos en un área funcional como esta, que ha tenido tanta actividad industrial, pues nos hace enfrentarnos a los suelos potencialmente contaminados. La movilidad como algo imprescindible, dejar de usar el coche y a ver si podemos conseguir una movilidad mucho más sostenible. Y luego ese estudio integral del paisaje como la variable que unifica todos los valores naturales, y no solamente naturales, sino económicos y sociales, y que además son parte de nuestra identidad, con lo cual nos ayuda a de alguna manera, conservarlos y respetarlos. Uy, Aitor laguntza. Ez dakit zer egin da. Igual se ha acabado las... Otro punto importante de este documento que hemos hecho y que nos pide la normativa es una comparativa de alternativas. Con esto lo que quiere decir este documento es no nos vamos a quedar con la primera, vamos a proponer varias y vamos a ir eligiendo la que esté mejor. Sí que es cierto que el avance hace una estrategia de modelo territorial y para este documento de inicio, que es el primero ambiental que se hace, nos parecía interesante hacer una comparativa, de lo que tenemos ahora, o sea, del plan presente y lo que propone el avance, ¿no? Un poco qué teníamos en ese 2006 y hacia dónde queremos ir. Sí que he recogido como ideas que, pese a que el 2006, ya lo decimos, que también tenía variables ambientales recogidas, pues ha habido muchos cambios y ahora sí creemos que esa variable ambiental tiene que estar totalmente integrada y además se busca que sea un plan participado, ¿no? Y este foro pues es una muestra de ello.
nos dice que a ver qué desarrollo va a tener este plan hasta llegar a lo que llamamos declaración ambiental estratégica. Va a tener una aprobación por un lado, pero necesita tener su aprobación ambiental. Yo termino con una que explica un poco mejor que este esquema y es menos confuso y lo voy a pasar rápido. Nos comenta también en fase de avance qué potenciales impactos estamos encontrando, para saber un poco si vamos por la línea buena o nos estamos confundiendo. Yo he puesto, no se ve muy bien, he puesto el último cuadro. Sí que se ha hecho otra vez en este punto una comparativa clara de lo que tenemos ahora, de qué impactos hemos visto que el plan vigente ha hecho y lo que esperamos que haga el avance. Sí que es cierto que hay muchísimos positivos, porque la verdad es que en esta fase de estrategia y de avance se han tenido en cuenta todos los documentos ambientales que existen, se está buscando un objetivo de calidad ambiental total. Entonces, en esta primera fase parece que vamos bien y que estamos de acuerdo en que, bueno, pues que este análisis natural y ambiental va por buen camino. El último punto del documento, según la normativa, es decir si existe algún documento de carácter supramunicipal o que esté por encima incluso del plan, ya no solamente a nivel de la comunidad, sino del Estado y de Europa, que entra en interacción con el plan, ¿no? Que el plan va por un camino y los documentos ambientales que existen van por otro. Los hemos analizado todos o prácticamente todos. Yo aquí he puesto una muestra de los principales, todos los planes territoriales sectoriales, etcétera, todas las estrategias que existen, y en principio, como ellas se han tenido en cuenta desde el principio, ¿no? Todos los criterios ambientales se han tenido en cuenta en la fase de inventario y diagnóstico. Por el momento no hay ningún efecto acumulativo ni ningún punto que esté en desacuerdo. Este punto que no recoge la normativa es el punto que os he comentado al principio, que hemos pensado era interesante recoger. Como tal, no son medidas, es una batería de criterios, de puntos que pensamos que pueden ayudar a conseguir esos objetivos de calidad ambiental que ya ha explicado Aitor en el avance, y además que nos pueden abrir las puertas para las siguientes fases que quedan, porque esto es el documento de inicio, es decir, va a haber que hacer más documentación ambiental. Yo os he recogido algunas de las que hemos puesto, pues bueno, priorizar la ocupación de suelos que estén previamente alterados, nunca ocupar suelos naturales, evitar artificializar los cauces, medidas para que se haga una gestión forestal mucho más sostenible. Incluso al final ponemos unas ideas de medidas compensatorias en cuanto a si en algún momento se incumple y se lleva a ocupar algún suelo natural, etcétera, cómo podríamos compensar la pérdida de los valores naturales de esa zona. En este punto lo que hemos puesto es un poquito lo que os explicamos en la fase anterior de inventario y diagnóstico. Se inició todo este proceso con un inventario y un diagnóstico territorial de todo el área funcional de detalle, que recogía de alguna manera un reflejo de lo que tenemos, viendo un poquito cuáles eran las oportunidades, debilidades, etcétera, del territorio. Incluso para facilitar las fases posteriores se hicieron planos donde poníamos claramente qué zonas se tenían que proteger, qué zonas se debían proteger pero podrían aceptar algún tipo de actividad blanda, o incluso qué zonas eran las más óptimas para generar desarrollos, etcétera. Aquí no se ve muy bien el plano, pero están colgados en internet y en algún momento, si necesitáis alguna explicación, sin problema. Entonces ya estamos llegando al final. Os explico brevemente qué es lo que hemos hecho hasta ahora y lo que esperamos a partir de ahora. Como os hemos dicho, el avance va con un documento inicial estratégico que de alguna manera, dicho, empezamos el trámite y esto es lo primero que hacemos y lo primero que evaluamos. Se ha mandado al órgano ambiental, que es el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, que lo va a analizar junto al avance y que además no solamente lo va a analizar ese órgano, sino que va a consultar a administraciones públicas y a público interesado en general, que ellos vean que les puede interesar o que tengan algo que decir. Ellos van a hacer un documento que llaman documento de alcance, que nos van a reenviar, que van a enviar al Departamento de Diputación que promueve el plan, y ese documento nos va a dar las pistas para seguir, nos va a decir si vamos bien encaminados, qué cosas les parece mejor, qué cosas les parece peor, y ya entraríamos en la fase siguiente, que es la de la aprobación inicial, que iría con otro estudio ambiental de muchísima más profundidad, que es el estudio ambiental estratégico. ¿Vale? Por mi parte esto es todo. Si tendríais cualquier duda.